Hola, hoy les quiero hablar de este libro titulado El contentamiento cristiano, una joya rara, de Jeremiah Burroughs. Este libro fue escrito por un teólogo puritano que nació en 1599 y murió en 1646. La verdad es que los teólogos puritanos tenían una gran sabiduría y conocimiento teológico y sus vidas reflejaban su gran amor y su gran devoción por Dios. De hecho, eran como Biblias andantes. Entonces, estos libros son verdaderamente muy profundos, pero sencillos de entender y nos muestran de maneras prácticas cómo es que nosotros podemos vivir la Biblia en nuestras vidas y cómo es que ellos lo hacían. Tienen consejos prácticos para prácticamente todas las situaciones de la vida, cómo vivir en la familia, en el trabajo, cómo comportarnos con otras personas, nuestro comportamiento en la iglesia. Y bueno, este teólogo puritano, Jeremiah Burroughs, escribió este libro que se titula El contentamiento cristiano y aquí nos explica qué significa o qué debemos nosotros de entender como cristianos, qué significa el contentamiento. Entonces debemos de comenzar por entender que en los términos del mundo, ellos le llaman felicidad. Y realmente esta felicidad depende de que las circunstancias que te rodean o las que tú estás viviendo y lo que tú tienes y quieres esté alineado a tus intereses. Entonces, una persona es feliz mientras las circunstancias a su alrededor son favorables para esta persona. Sin embargo, para nosotros como cristianos, la felicidad no debe de depender de nuestras circunstancias externas, porque nuestra felicidad viene de adentro, del conocimiento de que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y de que todas las cosas que ocurren en nuestra vida es para nuestro bien. Entonces, el contentamiento no es resignación a que, bueno, mi situación está mal, pero ya ni modo. No es una resignación que luego puede llevar a la amargura, sino por eso se le llama contentamiento, porque estamos contentos, sea cual sea nuestra situación. Aquí en la primera página nos dice el autor que el gozo cristiano lo encontramos aún en situaciones donde nos sentimos en profunda tristeza y dolosa pena. Pero una vez más, no debemos creer que signifique una resignación con pena a la voluntad providencial de Dios o que no hay otra opción. Lo que significan todas estas palabras es una satisfacción interna y profunda que sienten los cristianos basada en la presencia y en la providencia de Dios en sus vidas. Esta satisfacción interna les capacita a estar felices sin quejarse con Dios, aun cuando las cosas parecen estar en su contra. Es como una familia que mantiene el contentamiento en tiempos de tristeza, porque cada miembro encuentra su felicidad y contentamiento en la compañía uno del otro. Entonces, así comienza este libro. Nos dice qué es la felicidad cristiana. Dice, entonces los creyentes pueden estar siempre felices porque aun y cuando tengan muy poco de lo que este mundo ofrece, tienen las bendiciones espirituales de parte de Dios. Dice, de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Juan 1:16. La felicidad cristiana es llamada a veces el contentamiento. Pablo escribió, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 1 Timoteo 6, versículos 6 al 9. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13, 5. Entonces, aquí nos está mostrando una vez más que nosotros tenemos una plena confianza en Dios y que mm, esta felicidad que nosotros experimentamos no proviene de las cosas externas, porque aunque estas cosas externas sean desfavorables, sean dolorosas, sean crueles, nuestro gozo está en nosotros porque el Señor vive en nosotros. Entonces, dice que esta felicidad afecta a la totalidad de su ser. Nos da un ejemplo también de que, o sea, nosotros como cristianos sí experimentamos obviamente la tristeza, pero no es
constante en nosotros o es que estemos siempre tristes. No, nosotros tenemos el gozo. Dice, por ejemplo, en el caso de David, el rey David sabía que Dios estaba controlándolo todo, pero aún así cayó en depresión porque no dejó que la verdad afectara su manera de pensar. Entonces, cuando nosotros dejamos de pensar en la verdad que está escrita en la Biblia, es cuando empezamos a caer en la tentación de entristecernos, de quejarnos, de autocompadecernos, por ejemplo. Dice que el rey David por eso escribió, ¿por qué te abates, alma mía, y te conturbas dentro de mí? Salmo 42:5. Aquí está demostrando que estaba muy afligido, muy triste y muy turbado. La segunda cosa que podemos decir acerca de la felicidad cristiana es que permanece aun cuando nos suceden tragedias o desgracias. Cuando los creyentes están en dificultades, se entristecen al igual como los demás. Cuando otros están en problemas, los creyentes simpatizan con ellos. Oran tanto por ellos mismos como por otros que sufren, porque saben que el Señor Jesucristo es poderoso para socorrer a los que son tentados. También dice aquí que Dios nos permite o permite que nosotros, como sus hijos, nosotros los cristianos, pasemos por muchas aflicciones que no son siempre las mismas para todos. Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, pero precisamente cuando estamos en momentos de aflicción es cuando aprendemos mucho más sobre el mismo pecado, sobre nosotros, sobre lo que Dios quiere de nosotros. Y aunque a veces no entendamos por qué nos está pasando lo que nos está pasando, Dios nos está mostrando algo, a lo mejor algo que hay que cambiar en nuestro carácter, algo que hay que aprender o inclusive prepararnos para ayudar a otras personas que están sufriendo y que nosotros ya habiendo pasado por ese mismo sufrimiento, sabemos cómo consolarlos. Entonces podemos verlo de todas estas maneras y si lo vemos de todas estas formas, nosotros no debemos de sentirnos turbados, desesperados, angustiados, llenos de afán, porque sabemos que Dios está permitiendo todo esto y en su infinita sabiduría y soberanía, Él sabe que es algo bueno para nosotros, aunque así no lo percibamos en ese momento. También, bueno, cada capítulo es muy revelador, muy nos contrista, nos hace sentir, bueno, en mi caso me hizo darme cuenta de tantas cosas que uno va pasando por diferentes situaciones difíciles y nos afligimos y nos sentimos mal. Pero si comenzamos a considerar o enfocarnos no tanto en nuestro dolor y en ese momento de aflicción y nos enfocamos en lo que dice la palabra de Dios, nos enfocamos en el carácter de Dios, nos enfocamos en sus promesas y comenzamos a ver otras cosas que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, dejamos o le restamos esa importancia a ese sufrimiento y nos enfocamos en el propósito de Dios, que todo es para nuestro bien y para santificarnos. Luego, bueno, vienen otros capítulos donde dice felicidad, cómo obtenerla, por ejemplo, que es el capítulo número 9. Dice la felicidad o el contentamiento cristiano es exactamente lo opuesto al espíritu quejumbroso. Este contentamiento comienza en el corazón de los creyentes. Primero deben tener cuidado de no involucrarse demasiado en los negocios de este mundo. Por supuesto, no pueden vivir en el mundo sin involucrarse hasta cierto punto. En él, Dios puede guiar a algunos creyentes a involucrarse en ciertos aspectos de los negocios de este mundo, pero si los cristianos han de experimentar el contentamiento verdadero, tienen que limitar a un mínimo su involucramiento en los asuntos del mundo. Segundo, deben obedecer la palabra de Dios que es revelada en la Biblia. La Escritura enseña claramente que todas las cosas ayudan al bien de los creyentes, como dice en Romanos 8:28. Entonces, al servir a Dios, están sirviendo a un Señor el cual siempre tiene sus mejores intereses en mente. También dice que nuestro contentamiento viene de hacer la voluntad de Dios, de conocer más a Dios, de amar a Dios, de serle fieles a Dios. Nuestro contentamiento entonces es el mismo Dios. Y si nosotros vemos todo eso a la luz de las Escrituras y consideramos solamente a Dios y dejamos de enfocarnos tanto, por ejemplo, en nuestro dolor, vamos a darnos cuenta de que este gozo y este contentamiento siempre va a estar en nosotros. Entonces les exhorto a leer este maravilloso libro, que lo puedan leer. Es un libro realmente delgadito, hasta lo pueden leer en un día, pero está lleno de sabiduría y de exhortación. Muchas gracias.